Vamos ahora a ver un poco lo que ha sido la trayectoria de Alberto Fujimori desde cómo recibe el país en 1990, un país con una inflación galopante, un país que realmente se debatía entre la vida o las amenazas de los terroristas que incluso amenazaron con tomar Palacio de Gobierno. Era un país inviable. Un país que además ya el candidato de la oposición en ese entonces, que era Mario Vargas Llosa, había dicho que se tenía que aplicar medidas muy duras. Y cuando entra el expresidente Alberto Fujimori al poder, algo que nadie realmente previó los meses anteriores, porque ni siquiera figuraba al principio en las encuestas, bueno, cuando finalmente él entra, toma estas medidas duras, drásticas, que hicieron que pudiéramos hoy gozar de una economía sana y estabilizó el país. Claro, obviamente en estos 10 años de gobierno han habido sus claroscuros, han habido también aciertos y desaciertos, así que vamos a ver esta nota de Ana Paula Navarro que termina con la extradición del expresidente hacia nuestro país. Veamos. Era el inicio de los años 90 y el Perú vivía en medio de dos escenarios complejos que dejaba el primer gobierno de Alan García. Crisis económica con una hiperinflación de más de 2000% y el avance del terrorismo. En la contienda electoral surgiría un personaje desconocido para muchos, pero que terminaría ingresando a segunda vuelta junto a Mario Vargas Llosa. Su nombre, Alberto Kenya Fujimori. Ingeniero agrónomo, catedrático, decano y luego rector de la Universidad Agraria La Molina, llegaría a ser presidente de la Asamblea Nacional de Rectores del Perú. Alberto Fujimori prometía una mejora económica y la lucha frontal contra el terrorismo. Frente al entonces llamado Cambio 90, buscaba convencer al electorado peruano que vivía una de sus peores épocas. Podrá decir el doctor Mario Vargas Llosa, candidato del Fredemo, a quien nosotros respetamos, y yo respeto y le tengo una consideración muy especial, que Alberto Fujimori, el chinito, es un desconocido. Quien habla no tiene absolutamente nada que ver con el APRA y lo que me apena es la campaña sucia. Los ataques arteros, como esto de volantes apócrifos, no sé si la cámara puede enfocarla, o esta otra de Fujimori a Pristón. Llegaría entonces la segunda vuelta y se originaría el primer debate presidencial televisivo de la historia del Perú. ¿Quién está mejor preparado para llevar a cabo ese cambio? ¿Quién tiene los mejores programas? Las mejores ideas, los mejores equipos, los mejores contactos internacionales. Celebro, doctor Mario Vargas, poder debatir con usted esta noche. Su conocida renuencia a debatir durante la primera vuelta, sin más razón que la seguridad entonces del triunfo, y luego su decisión de renunciar a la segunda vuelta para retirarse a su soledad londinense, me habían persuadido que en el fondo no quería continuar la carrera electoral y menos debatir. Hablaría Fujimori del paquetazo y haría una denuncia importante antes de terminar el debate. Cambio 90 no aplicará un programa de paquetazos. Este método de controlar la inflación ya fracasó en repetidas veces. Una publicación, especie de encarte con el logo del diario Ojo, que ha sido impresa hasta donde sabemos en número de 500.000 ejemplares para ser distribuidos el día de mañana. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate, que aún no termina. Si las cámaras pudieran enfocar. Finalmente, el candidato que nadie imaginó cuando apareció voltearía las encuestas y se convertiría en presidente del Perú. Yo, Alberto Fujimori, juro por Dios y estos santos evangelios que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación. Semanas después, con los precios por las nubes y la economía peruana en su momento más decadente, el entonces presidente efectuó lo que a la posteridad se conoció como el Fuji Shock, una serie de medidas económicas que buscaban entregar estabilidad al país, pero que en campaña había prometido no realizar, a diferencia de la propuesta del escritor Vargas Llosa. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis,
costará a partir de mañana 25.000 intes. Que Dios nos ayude. Los subsidios a alimentos de la canasta básica se eliminaron y sus precios se triplicaron, mientras la gasolina aumentó en un 30% su costo. En las calles la ciudadanía entraba en desesperación. Nosotros lo único que pedimos es que vaya a hacer abrir los mercados para comprar aunque sea un cuartito, lo que sea, para cocinar. Hoy día, ¿qué vamos a darle de comer a nuestros hijos? La medida, considerada por economistas como necesaria para el escenario que se vivía en ese entonces, permitió poco a poco estabilizar la economía del país. Mientras el gobierno de Fujimori buscaba hacerle frente a Sendero Luminoso y el MRTA. Llegaría entonces 1992, un año crucial para el fujimorismo. En marzo de ese año, la entonces primera dama Susana Higuchi denunciaría el robo de donaciones que cometería la familia de su esposo, envíos hechos desde Japón y Estados Unidos en favor de la Fundación por los Niños del Perú. Mi esposa mantiene su opinión, yo respeto su opinión, pero hasta donde yo conozca, y a ustedes también les consta, en lo que se refiere a las ropas, han estado canalizándose, repito, hasta donde yo conozca, en la forma adecuada. Días después, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori anunció el cierre del Congreso, concretando así un golpe de Estado. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Fujimori disolvió uno de los poderes del Estado en lo que llamó cambios justificados para organizar el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. Las principales instituciones del Estado fueron tomadas, lo mismo que los medios de comunicación. Yo no estoy perturbando ningún orden. Usted está perturbando. Yo he venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Yo no perturbo acá ningún orden. Sí, señor, usted está provocando acá. Protesto. El 12 de septiembre de 1992, el Estado peruano le dio al terrorismo su golpe más grande e importante: la captura de Abimael Guzmán, el sanguinario líder de Sendero Luminoso responsable de la muerte de 30.000 peruanos. Fue detenido tras una ardua labor del GEIN. Al año siguiente, tras un referéndum en 1993, se aprobó la elaboración de una nueva constitución para el Perú, trabajo que realizó el Congreso Constituyente Democrático, al que se había comprometido Fujimori en una reunión extraordinaria de la OEA celebrada en las Bahamas. Serían épocas en las que un nombre también cobraría fuerza: Vladimiro Montesinos, asesor de Alberto Fujimori y hombre al mando del Servicio de Inteligencia Nacional. Es un asesor en materia legal, sobre todo en asuntos personales. Que vivo aquí en estas instalaciones las 24 horas del día, como lo sabe el presidente Fujimori, dedicado exclusivamente a cumplir las obligaciones propias de la función. ¿Sí? Los hombres de inteligencia trabajamos siempre en el silencio. Sería por recomendación suya que la familia presidencial se mudaría al CIN. Tirando la peladita. Pelea al espejo, al espejo. De este escenario vendría otra denuncia de Susana Higuchi. La primera dama hacía de público conocimiento que allí la mantuvieron secuestrada y siendo víctima de torturas como electroshock, luego de señalar el robo de donaciones provenientes del Japón. En 1994 solicitaría el divorcio. Estuve más que nada en el corazón del pueblo peruano, y si por esto se me acusa de deslealtad, no sé a qué le llaman traición. ¿Qué diría usted en esos momentos a su esposo, señora? Que la democracia empieza por casa. Para 1995, Fujimori sería reelegido presidente con un contundente apoyo popular. Tenemos la base para luchar contra la pobreza y generar más empleo. Perú no puede parar la reconstrucción nacional, debe continuar. Porque Fujimori sabe gobernar, marca con un aspa los 2.95. Las denuncias de violación de derechos humanos saldrían a la luz. Los casos de Barrios Altos y La Cantuta generaron consternación. A manos del Grupo Colina, el 3 de noviembre de 1991, un grupo de 15 personas que celebraban una pollada fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años contra quien se impactaron 11 proyectiles. El Grupo Colina celebraría luego bebiendo cerveza en una playa.
Meses después, 9 estudiantes y su profesor serían retirados a la fuerza de las aulas en la Universidad de La Cantuta, para luego ser desaparecidos y ejecutados. El operativo respondía supuestamente a encontrar a los responsables del atentado de Tarata en Miraflores. 2 de los cuerpos fueron hallados en una fosa común un año después. Fue este grupo creado en el Servicio de Inteligencia Nacional al que se le atribuyó una serie de ejecuciones extrajudiciales a todos aquellos a quienes inteligencia señalaba como terroristas. Santiago Martín Rivas, jefe de este grupo, y los demás integrantes fueron condenados en 1994 por un tribunal constitucional, pero en 1995 el Congreso fujimorista aprobaría la ley de amnistía que en ese momento los regresaría a la libertad. En 1999, cuando el segundo periodo de mandato de Fujimori debía llegar a su fin, el mandatario anunció su postulación a una nueva reelección. La Constitución no lo amparaba y los jueces del Tribunal Constitucional que así se lo hicieron saber fueron destituidos en ese mismo momento y se daría la ley de interpretación auténtica con la que Fujimori podía postular. El escándalo que desencadenaría en la caída de Fujimori llegaría con la difusión de los Vladivideos. El primero de ellos dejaría ver a Vladimiro Montesinos en la sala del CIN entregando $15.000 a Alberto Curi de Perú Posible para que cambie las filas del fujimorismo. Desfilarían por el mismo lugar altos mandos militares, dueños de medios de comunicación y empresarios. Montesinos fugaría entonces del país. Alberto Fujimori diría a la opinión pública que lo buscaban y finalmente, luego de unos meses, el asesor sería capturado en Venezuela. Eran años, además, en los que aparecieron las denuncias de esterilizaciones forzadas que se habrían ejecutado contra más de 200.000 peruanas. Luego, Fujimori también saldría del Perú. El destino era una conferencia internacional en Brunei, pero nunca más volvería. El 19 de noviembre, desde Tokio, Alberto Fujimori renunció por fax y llegó a Chile, donde fue detenido y se pidió para él la extradición. Liberado con el pago de una fianza, pero con restricción de salir de territorio chileno, postuló al Senado japonés en el 2007. No logró un escaño y finalmente a Perú se le concedió el retorno del expresidente para afrontar a la justicia. Bueno, yo he venido precisamente para eso a Chile. Estaba dentro de mis planes de retorno al Perú, hacer una escala en Chile, que se examine mis expedientes, todas esas acusaciones. Esperaba menos. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación. Sería en las salas judiciales que volvería a verse las caras con su otrora asesor Vladimiro Montesinos. Así, entre el 2008 y el 2015, el expresidente recibió 5 condenas. Por el allanamiento ilegal de la casa de Montesinos, por el caso Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros de Gorriti y Dyer, otra sentencia por los $15 millones entregados de fondos estatales a Montesinos como compensación por sus servicios y otros por compra de medios y congresistas tránsfugas. La historia de Alberto Fujimori estaría marcada también por el indulto y todos los idas y vueltas que éste tuvo. Primero, recibió la gracia presidencial de manos de PPK el 24 de diciembre del 2017, tras una polémica alianza con Kenji Fujimori. El revuelo que desencadenó esta decisión desembocaría en la revocatoria de este indulto y el regreso de Fujimori a prisión. Sería el 4 de diciembre del 2023 que el Tribunal Constitucional aprobó un habeas corpus con el que Alberto Fujimori retomó su libertad. Fue así que hace 9 meses, fuera de Barbadillo, lo recibieron sus hijos Keiko y Kenji Fujimori. Un retorno a la libertad que para Fujimori y su familia significó el cierre de un capítulo y la apertura de otro nuevo.